La pregunta es un poco complicada, porque ¿qué es regular? ¿Cierto? Entonces, si hay ciertas reglas que seguir para publicar en medios digitales, por ejemplo, refiérase a una persona de manera respetuosa, asegúrese de que la información que está compartiendo sea verídica, ¿cierto? Es diferente. Pero cuando hablamos de regular, entonces pensamos en el Estado, y el Estado, pues, si regula, entonces va a mostrar lo que le conviene. Es muy buena esa pregunta, porque los medios digitales están democratizados, es decir, ahí como que puedo ser como yo quiera ser y como se me dé la gana de ser. Entonces es muy curioso uno ver como las nuevas generaciones, es como si desde la ética y la moral no les importase absolutamente nada. Y yo creo que ahí es donde debemos tener una libertad del 100%, pero obviamente ser conscientes de que cualquier contenido que yo vea o que yo suba a la red va a tener una responsabilidad, y yo me debo responsabilizar de ese contenido que yo estoy subiendo a las redes. Si, digamos, yo me dedico, en mi caso, al medio audiovisual, mi responsabilidad exige que mis contenidos entretengan, que mis contenidos, la información que tengan, no precisamente sea positiva, pero que sea una información que te entretenga y que te informe. Creo que sí debería haber un poco de limitación dentro de las redes, pero el punto es cómo se controla. Esa yo creo que es la pregunta, ¿cómo controlar eso? Yo considero que debe haber una libertad de que la información pueda circular libremente, o sea, cualquier tipo de información. ¿Por qué? Siempre y cuando sean personas, o sea, personas naturales. Ya el tema ahí, ya cuando es una empresa, cuando es un gobierno, cuando es algo que sí influye tanto, sí debería regularse, pero en cuanto a la veracidad de la información, no tanto a la información como tal. O sea, puede hablar de cualquier tema, siempre y cuando sea veraz. Ya en cuanto, ya si es personas, redes sociales, personas normales, naturales, ahí sí cualquiera puede hablar lo que quiera, porque de hecho considero que se ha ido coartando mucho como esa posibilidad. Ya todo el mundo siente como que al dar una opinión diferente es atacada inmediatamente. Y eso es algo que se ha ido gestando mucho desde hace poco. Yo creo que las personas que están expuestas que son agentes públicos, están expuestas a que sean criticados, que sean vilipendiados, que sean insultados. En ese sentido, yo creo que la libertad de expresión de ninguna manera debería tener algún tipo de control de contenido por parte del Estado. Si bien es cierto, algunas veces pueden ser provocadoras las reflexiones que se hacen en los medios de comunicación, yo que soy un comprometido con el ejercicio de las libertades, no pensaría que nunca deba tener un control de contenido.